Seguimos con las predicaciones libres. No voy a decir, porque no me acuerdo, lo voy a decir de memoria y me voy a equivocar, como en otras ocasiones, si la semana que viene es libre o no. Así que no diciendo nada, no me equivoco. Hoy sí que es una predicación libre y yo la he titulado ¿Quién está al control de mi vida? ¿Quién está al control de mi vida? Ahí me comí un símbolo de interrogación. ¿Quién está al control de tu vida? ¿Quién está al control de tu vida? Yo llevo pensando este concepto varias semanas. De hecho, estuve compartiendo en el consejo acerca de esto. A Juan también algunos días le he estado calentando la cabeza en el coche mientras que trabajábamos. Y en el consejo compartí hace una semana precisamente el texto de Romanos 10, versículo 9, bueno, y parte del 8, la última parte, que dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Compartía en aquella reunión que cada vez más y más a menudo veo que este tipo de verdades esenciales, como las que he leído, se diluyen en la iglesia. Hay confesión con la boca, pero no hay acción en el corazón. ¿Qué crees que significa que Jesús es el Señor? ¿Qué creéis que significa esto? ¿Qué creéis que significa para nosotros en nuestra vida que Jesús es el Señor? Que Jesús es el Señor es mucho más de lo que piensas. Y que Jesús no sea Señor de tu vida, que no sea Señor de mi vida, acarrea consecuencias, unas consecuencias que tampoco imaginas. Y no son precisamente consecuencias buenas, sino consecuencias negativas o muy negativas. Mi intención hoy es que seamos conscientes de la importancia que tiene esta verdad. Porque muy a menudo vemos que esto se toma un poco a la ligera y no se le da la importancia que realmente tiene. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo y redimidos de nuestro pecado, hemos sido consagrados, repito, a Dios, para Dios. Y debemos de vivir en consecuencia a esto, siendo coherentes a esta verdad. Para hablar de este asunto, he decidido usar un pasaje del Antiguo Testamento, y así salimos un poquito del Nuevo y traemos aire fresco, que no nuevo porque nos vamos al Antiguo, o sea que... Pero bueno, fuera de broma, quiero utilizar un texto de Jueces, concretamente un texto que narra el final de la vida de un personaje muy conocido por todos los niños y por todos nosotros, ¿no? Se trata de Sansón. La historia de Sansón es increíble y está llena de acción a lo largo de estos, me parece que 3 capítulos, pero también es una historia llena de tristeza, una de las más tristes de la Biblia, diría yo. En esta historia podemos ver el increíble poder de Dios, pero también podemos apreciar la gran debilidad de un hombre que no supo vivir a la altura de ese llamado que tuvo de parte de Dios. La vida de Sansón nos sirve como muestra de lo que pasa cuando el poder de Dios se encuentra con la debilidad humana. Así que hoy, usando como base Jueces 16, del 20 al 21, quiero que podamos explorar una verdad fundamental, el señorío de Cristo. Y vuelvo a preguntar, ¿qué significa que Jesús sea el Señor de tu vida? ¿Qué significa que Jesús sea el Señor de mi vida? Esto no es solamente un título que le damos a Jesús, es una realidad
que vivimos. Es una entrega total y continua, es una relación en la que le damos a Él, a Jesús, el control de cada área de nuestra existencia, de nuestra vida. A través de la caída y la redención de Sansón, como vamos a ver, podemos entender la verdadera entrega de esta, o sea, la verdadera naturaleza de esta entrega. Así que ahora sí, vamos a leer Jueces, capítulo 16, a partir del 20. Todos conocemos la historia, ¿no? Cuando está con Dalila y lo intenta engañar por varias veces, pero vamos a leer la parte de final para no entretenernos mucho. Y dice en el versículo 20, y gritó de nuevo, Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó de su sueño y pensó, esta vez me escaparé como la otra. Ya se había escapado varias veces. Pero dice, y lo he puesto en negrita, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de hierro para que muriese en la cárcel. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fuera rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y decían, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y al ver el pueblo, alabaron a su Dios y decían, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, el cual ha dado muerte a muchos de nuestros hombres. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, entiendo yo que estaban ya borrachillos, dijeron, traed a Sansón para que nos divierta. Trajeron de la cárcel a Sansón y le sirvió de bufón, de payaso. Luego los pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto había una terraza, como 3.000 hombres y mujeres que contemplaban el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Señor, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente en este momento. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas. Su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y gritó Sansón, muera yo con los filisteos. Después se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y lo cogieron, lo tomaron, se lo llevaron y lo sepultaron en Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel durante 20 años. Con este pasaje os quiero hablar, como ya os he dicho antes, del señorío de Cristo y cómo a través de esta historia de Sansón podemos ver 3 puntos clave del señorío de Cristo en nuestras vidas. En primer lugar, el señorío de Cristo implica una consagración total. Una consagración total. No puede haber medias tintas. Es un todo o nada. Consagración total. Ese es el primer punto de esta predicación. En segundo lugar, segundo punto, consecuencias de la desobediencia. No ser íntegro en esta consagración acarrea consecuencias negativas a nuestras vidas. Así que en primer lugar tenemos la consagración total. En segundo, las consecuencias que acarrea la desobediencia. Y en tercer y último lugar, sin arrepentimiento no hay redención. Solo el arrepentimiento sincero de corazón nos acerca a Dios y trae salvación. Así que vamos al primer punto, la consagración total. Para entender a Sansón debemos ir al principio. Su historia no comenzó con él, sino comienza con Dios. Sus padres no podían tener hijos, pero un día
El ángel del Señor, precisamente, se le acercó, se le apareció y les dio, una promesa milagrosa. Tendrían un hijo y él sería Nazareo. Este fue un pacto de por vida, un llamado divino, un propósito que lo separaba a Sansón del resto del mundo. El voto nazareo es una señal de consagración total a Dios. Sus reglas eran sencillas, pero unas reglas profundas, como se detallan en el libro de Números, capítulo 6, que si luego queréis podéis leer. En base eran 3 compromisos principales que cualquier persona podía tomar por un tiempo determinado, por elección propia, pero para Sansón precisamente eran para siempre. En primer lugar, era no beber productos de la vid. No es que no pudiera beber vino, tampoco podía beber sidra, lo que hace pensar que lo que no podía era beber alcohol. Pero es que tampoco podía comer uvas, tampoco podía comer uvas pasadas, ni siquiera cualquier cosa que saliera, cualquier fruto, pues fruto no porque el fruto es la uva, ¿no? Pero cualquier sarmiento, no podía tomarlo de la vid, ningún producto que saliera de la vid. Esto no es otra cosa que la representación de la separación de los placeres mundanos. Era una forma de decir, mi placer no viene de la tierra, mi deleite está en el Señor. Era un acto de disciplina, un recordatorio constante de que su enfoque no estaba en lo que el mundo ofrecía, sino en lo que Dios daba. Otro punto era no cortarse el cabello. El cabello largo era un símbolo externo precisamente de este voto que tenía. Era su marca visible para todos. No era la fuente de su fuerza en sí misma, sino el símbolo de su obediencia. Su fuerza venía del Espíritu del Señor. El cabello era solamente el recordatorio visible de que su fuerza provenía de su pacto con Dios. Cuando Sansón veía este cabello largo, debía recordar la promesa con el Señor. Otro punto era que no podía tocar a los muertos. Esto era una regla de pureza. Tocar un cadáver era considerado impuro y contaminaba a la persona. El nazareo debía mantenerse alejado de la muerte para estar en contacto precisamente con la vida de Dios. Y esto no fue una decisión de Sansón. Esto fue el plan que Dios tenía para él, desde antes incluso de nacer. De la misma manera, el señorío de Cristo en nuestras vidas no es solo una idea bonita o algo que decimos con la boca para que otros nos escuchen. El señorío de Cristo es una realidad que Dios ha decidido que sea diferente para que no sean solamente palabras. Él que quiere que sea una vivencia, algo que nos identifique, que sea fácil de ver, ¿no? que vivamos. Como creyentes somos llamados a una entrega total. La Biblia, precisamente en Romanos 12, del 1 al 2, nos explica de una manera muy directa y pide que entreguemos nuestras vidas como un sacrificio vivo. Ahí lo podemos ver. Dice, Dios que os presenta. A ver, lo leo. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo. Esto no significa que tenemos que morir por Él, sino que debemos vivir precisamente cada día para Él. Vivir para Él. Es darle a Él el control de toda nuestra voluntad, de todos nuestros deseos, de todas nuestras ambiciones, para que ya no vivamos a media, sino que su propósito se cumpla en nosotros cada día. Piensa en esto. ¿Qué significa presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo? ¿Qué significa? Eso no es un ritual extraño, un ritual raro, es una entrega diaria de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestras ambiciones, de nuestras pasiones a Dios. El señorío de Cristo exige que Él sea nuestro único Rey.
el Rey de nuestro corazón, la única voz que seguimos. No podemos vivir con un pie en el reino de Dios y un pie en el mundo, porque no son cosas cercanas. Hay un abismo inmenso entre esas dos cosas. Así que no podemos vivir con un pie en el reino de Dios y un pie en el mundo. No podemos vivir para nuestros propios deseos y esperar la bendición de Dios. El señorío no permite una doble vida. Reconocer el señorío de Cristo es una renuncia a nuestras pasiones y abrazar el propósito que Dios tiene para nosotros. Mirad el ejemplo de Daniel en la corte de Babilonia. Todos lo recordamos, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Él y sus amigos se enfrentaron a un desafío directo a su fe. Se le ofreció la comida del rey, comida que era prohibida para los judíos, pero Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice: Daniel hizo el propósito de no contaminarse. Daniel hizo el propósito de no contaminarse. Esto fue una decisión de consagración en medio de un mundo que no conocía a Dios. A diferencia de Sansón, Daniel tomó una decisión consciente de honrar a Dios con sus elecciones. Sansón coquetea constantemente a lo largo de toda su vida con la contaminación. Se casó con una filistea, mató por venganza, se acostó con una prostituta y se volvió a enamorar de otra filistea, de otra mujer equivocada. Sansón estaba cegado por sus deseos carnales. No es precisamente Sansón un ejemplo a seguir de integridad, ¿verdad? Cae otra vez, cae una vez, otra vez, una vez, otra vez. Porque Sansón no está viendo las consecuencias. Se empieza a creer que es invencible, que la fuerza es suya y no de Dios. Pero la desobediencia siempre trae consecuencias, lo que nos lleva al segundo punto, las consecuencias de la desobediencia. La tragedia de Sansón es que, a pesar de su llamado divino, eligió una vida de desobediencia y placeres propios. La vida de Sansón nos sirve como advertencia precisamente de que la unción de Dios no nos hace inmunes al pecado. Sansón se dejó llevar por su impulso y deseo, y cada vez que lo hizo, se alejó de su consagración a Dios. La primera de sus transgresiones fue su deseo de casarse con una filistea de Timnat. Sus padres, que eran obedientes precisamente a la ley, intentaron disuadirlo de alguna manera, pero Sansón siguió con su capricho, mostrando así que su corazón estaba dividido ya desde ese primer momento. Él vio a la mujer y dijo: a mí me gusta, así que, ¿qué más da? Lo que vosotros digáis, ¿no? Él puso sus propios deseos por encima de la voluntad de Dios. Luego, en su camino de regreso a Timnat, se encontró con un león. El Espíritu del Señor vino sobre él. Yo aconsejo que leáis al completo el pasaje donde habla de la vida de Sansón y veréis lo interesante que es, ¿no? Dice que el Espíritu del Señor vino sobre él y despedazó a este león. Pasó el tiempo y tiempo después dice el pasaje que encontró que abejas habían hecho un panal dentro de ese cadáver. Así que él tocó el cadáver a pesar de que no podía hacerlo y comió miel de unas abejas que habían hecho un panal allí. Así violó dos reglas de su voto nazareo, la de tocar algo muerto y la de buscar placeres fuera de la voluntad de Dios, comiendo esa miel. Y para colmo, encima no se lo cuenta a nadie, ¿no? Él sabía que estaba obrando incorrectamente. Su desobediencia se profundizó mucho más. Su vida se convirtió en una serie de conflictos personales motivados por la venganza,
En lugar de la voluntad de Dios, él buscaba siempre venganza. En vez de buscar, como he dicho, la voluntad de Dios y liberar a Israel, que era su verdadero cometido. El punto de inflexión y el más conocido llegó cuando se enamora de Dalila, que es el pasaje que hoy hemos leído. Una filistea que los principales o los príncipes de su pueblo sobornaron para que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón. Y Dalila pues manipuló a Sansón, como todos conocemos, como todos sabemos, y no lo hizo una vez, sino lo hizo una y otra vez insistentemente. Y él, por su arrogancia y su falta de disciplina, se dejó llevar. A pesar de que cuando la primera vez le pregunta y le dice por lo que viene su fuerza, y vienen a por él, ya se tenía que haber dado cuenta de que quería engañarlo, ¿no? Sin embargo, él al final cae en las manos de esta mujer y reveló su secreto, lo más sagrado que Sansón tenía, el símbolo de su consagración a Dios. De esta forma, el cabello que simbolizaba su pacto con Dios fue cortado. En el versículo 20 de este texto podemos leer, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Sansón no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Esto nos muestra una verdad dolorosa. La desobediencia constante a un Dios santo apaga la obra del Espíritu en nuestras vidas. Al igual que Sansón, cuando elegimos nuestros deseos sobre la voluntad de Dios, cuando elegimos lo que nosotros queremos, cosechamos finalmente consecuencias. En Gálatas 6, versículos 7 y 8, nos advierte y nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El que siembra para su carne, o sea, el que se rige por sus propios deseos, de su carne cosechará. ¿Y qué cosechará? Destrucción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida. Y no una vida cualquiera, una vida eterna. La desobediencia al señorío de Cristo resulta una vida sin su poder. En un ciclo de fracaso y en un testimonio vacío. El pecado nos encadena y nos ciega, tal como sucedió con Sansón, quien terminó precisamente ciego, encadenado y humillado en una prisión filistea. Fue despojado de su fuerza, fue despojado de su vista y de su libertad. Esto fue el resultado de su rebeldía. Viendo el ejemplo de Sansón y las consecuencias de su desobediencia, ¿qué te hace pensar que tú eres más fuerte que Sansón? ¿Con qué pecado coqueteas? No quiero que me lo digáis, pero sí que quiero que hagáis reflexión. ¿Con qué pecado estás coqueteando? ¿Eres consciente de la gravedad de esto? No te dejes engañar. No te dejes engañar. No hay pecados pequeños o pecados con menos importancia. Lo que podemos apreciar como pecado, en definitiva, no es otra cosa que la consecuencia de algo mayor. ¿Qué es ese algo mayor? Es que Cristo no es tu Señor. Es que Cristo no es tu Señor. Sansón era su propio Señor. ¿Eres tú tu propio Señor? A veces podemos pensar que llevamos vidas rectas, que cumplimos con lo que se espera de un creyente, pero ¿dónde está Cristo cuando toma decisiones? ¿Dónde está Cristo cuando tomamos decisiones?
Y no hace falta que sean decisiones grandes, tipo qué casa me compro o qué carrera universitaria escojo o con qué mujer me voy a casar o con qué hombre. En el día a día tenemos muchas decisiones que tomar. Muchas decisiones que tomar. Por ejemplo, diariamente puedes escoger entre ser honesto o no serlo. Pagando impuestos, por ejemplo. O siendo honesto o no en el trabajo cuando nadie te vigila, cuando nadie te ve. Puedes elegir entre mentir o decir la verdad cuando te encuentras con la espada, cuando te encuentras entre la espada y la pared. También puedes elegir entre tratar bien o no a tu esposa o a tu esposo en el día a día. También puedes elegir entre beber más de la cuenta o saber parar cuando ya todavía está a tiempo. Y así muchas más. Microdecisiones que pueden parecer inofensivas, pero que malas microdecisiones te llevarán a otras decisiones peores. Todo se resume en: ¿Cristo es el Señor de tu vida? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Y tu vida no es una parte de tu vida. Tu vida es toda tu vida. Las grandes decisiones y estas microdecisiones también. ¿Eres tú el Señor de tu vida? Y si esto es así, si es que tú eres el Señor de tu vida, esto va a traer consecuencias a tu vida, no a la del vecino, a tu vida. Porque las tuvo Sansón y las tendrá tú en cualquiera, la tendrá cualquiera que decida vivir a su manera. Cualquiera. Y tú y yo estamos también dentro de ese saco. Pero tengo que decir que hay esperanza para ti. Como la hubo para Sansón también. ¿Cuál es esa esperanza? El arrepentimiento. Lo que nos lleva al tercer y último punto de hoy. Sin arrepentimiento no hay redención. A Sansón le sacaron los ojos, fue encarcelado y obligado a hacer trabajos forzosos como si fuese un animal. Y después de un tiempo, que no especifica el pasaje cuánto fue llevado a un festival pagano para ser precisamente humillado, para ser el bufón. Los filisteos se burlaban de él mientras lo exhibían como si fuese un trofeo. Lo que los filisteos no sabían era que el propósito de Dios para la vida de Sansón aún no había terminado. Mientras estaba allí, encadenado entre las dos columnas, ya anteriormente algo había comenzado a suceder mientras estaba encarcelado. Su cabello había comenzado a crecer de nuevo. Este crecimiento era algo mucho más que físico. Era un símbolo de que su corazón estaba en proceso de arrepentimiento. En ese momento, Sansón clamó al Señor, clamó a Dios en una oración de arrepentimiento y fe. La podemos leer en Jueces, como la hemos leído antes, 16, versículo 28. Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente en este momento, oh Dios, para que me dé una vez, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Vemos claramente su arrepentimiento. Ya ha aprendido que el poder proviene de Dios y que necesita a Dios, necesita que Dios se acuerde de él, porque su transgresión, su pecado, fue grande. Grande no, grave. Fue grave. Sabe que necesita de la gracia y que necesita de la misericordia de Dios para recibir su poder. Aunque también resulta llamativo, o al menos a mí me resulta llamativo, que siga buscando la venganza personal. Hay arrepentimiento, pero todavía hay en Sansón imperfección. Aún así, recibe de parte de Dios lo que pide. ¿Y por qué? Porque su petición está dentro de la voluntad de Dios, a pesar de la imperfección de Sansón, a pesar de la imperfección del deseo de Sansón. Esto también trae paz a mi corazón,
y debe de traer paz a tu corazón, porque Dios conoce nuestras limitaciones humanas. La perfección no la vamos a alcanzar en esta vida. Apuntamos, pero no llegamos. Somos imperfectos hasta la muerte. Pero en ninguna parte de la Biblia podemos encontrar donde diga que tengamos que ser perfectos. En cambio, sí que habla de fe. En muchos lugares habla de fe. Y eso es lo que sucede aquí. Sansón, al final de su vida, tuvo fe. Tuvo fe en Dios. Confía su vida a Dios. Ese Dios que le proporcionó la vida, que le proporcionó su fuerza con imperfecciones, pero con fe. Ese era Sansón. En este acto final de fe, Sansón derribó el templo donde estaban los filisteos. Había miles de ellos allí. Y los mató a todos. Pero él también murió. La mayor victoria de Sansón ocurrió en su muerte. Y fue el resultado de su arrepentimiento y de su sometimiento final al señorío de Dios. Esto es una lección poderosísima para todos nosotros. No importa lo lejos que hayamos caído, lo profundo de nuestra caída o lo grave que hayan sido nuestros fracasos. El arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero nos da la oportunidad de ser restaurados. En Primera de Juan 1:9 podemos leer: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La historia de Sansón es una prueba viva de que Dios no nos abandona. Incluso cuando nosotros le damos la espalda. La historia de Sansón nos dice que Dios no solo mira nuestros éxitos, Él ve la condición de nuestro corazón. A pesar de los muchos errores de Sansón, Hebreos 11:32 lo nombra entre los héroes de la fe. ¡Buah! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Conocéis a Sansón? Pues está entre los héroes de la fe, demostrando que Dios mira el corazón arrepentido. Él mira el corazón arrepentido. La fe de Sansón al final de su vida es su mayor momento de debilidad. Fue más valiosa para Dios esa debilidad, esa fe, que toda su fuerza física cuando su corazón no lo reconocía precisamente como Señor. Ahí está la clave. La historia de Sansón nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Hemos aceptado el señorío de Cristo de forma parcial o de forma total? ¿Cómo hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestras vidas? ¿Nos dejamos llevar por nuestros propios deseos, creyendo que podemos servir a Dios sin una consagración plena, completa? Precisamente la vida de Sansón es una advertencia de que la desobediencia tiene un alto precio, pero también es una historia de esperanza. La gracia de Dios es más grande que nuestro propio fracaso. Precisamente Pablo en 2 de Corintios dice: su poder se perfecciona ¿dónde? En nuestra debilidad. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Si hoy te encuentras sumergido en un ciclo de desobediencia o sientes que has perdido la presencia de Dios en tu vida, te aconsejo que recuerdes a Sansón. El único camino de vuelta, el único camino de regreso es el arrepentimiento. No hay otro camino. No hay otro camino posible que no sea el arrepentimiento. Reconoce ante Dios la necesidad que tienes de Él en tu vida. Dios es fiel para perdonar. Dios es fiel para restaurar.
Y Dios es fiel para usar incluso nuestros mayores fracasos para su gloria. El señorío de Cristo no es solo una doctrina, el señorío de Cristo es un llamado a nuestra obediencia. Un recordatorio de que en Él encontramos no solo la salvación, sino también el poder para vivir con propósito y en victoria. Amén. Que el Señor nos ayude, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a reconocerte como Señor, a no solamente hacerlo de boquilla, palabra no solamente se la llevan el viento, sino que son fáciles de pronunciar. Pero queremos, Señor, que de verdad reine en nuestras vidas, reine en nuestro corazón. Ayúdanos a ver nuestra desobediencia. Ayúdanos a reconocer cuando buscamos nuestro propio deseo y no te buscamos a ti, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ver con claridad las cosas, a buscarte a ti y a reconocerte como Señor de nuestras vidas. Amén.